Buenos días, mi nombre es Elisa Calleja y antes de iniciar quiero agradecer a la Comisión Nacional de Bioética por invitarme a participar y a los organizadores que hacen posible todo esto. En esta ocasión voy a hablar sobre trasplante de útero, perspectivas bioéticas. El trasplante de útero, como su nombre lo indica, es el trasplante de un útero a mujeres que padecen factor de infertilidad uterina, es decir, mujeres que no pueden tener, que no tienen un útero y por lo tanto no pueden estar embarazadas. Este trasplante lo que ofrece es la oportunidad para que puedan tener descendencia genéticamente relacionada con los padres intencionales y experimentar alguno de los elementos físicos y emocionales propios del embarazo. Cuando hablamos de infertilidad por factor uterino, AUFI por sus siglas en inglés, puede ser congénita o puede ser adquirida. Congénita se conoce como el síndrome Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, es decir, mujeres que nacen sin útero y aproximadamente a los 15, 16 años a no presentarse un periodo menstrual, se empieza a indagar el motivo del mismo y se descubre este síndrome. Adquirida cuando se realiza una histerectomía y una mujer quiere seguir teniendo hijos o quiere tener uno si no ha tenido ningún embarazo, que se haya desarrollado de forma normal y haya resultado en el nacimiento de un bebé. Entonces tenemos estos dos tipos de infertilidad. Hasta este momento, antes de que la alternativa del trasplante de útero estuviera disponible o se encontrara en proceso de investigación, como ahorita, las alternativas reproductivas y para ser madres eran la adopción y la maternidad subrogada. Sin embargo, la adopción no implica una relación genética con los hijos, entre los padres intencionales y los hijos, y tampoco un embarazo. Y la maternidad subrogada, si bien sí implica una relación genética, puede implicar una relación genética con los padres intencionales, tampoco conlleva un embarazo. Entonces, el trasplante de útero es la primera alternativa que resuelve estos dos puntos o que aborda la posibilidad de la relación genética y de experimentar un embarazo. El primer trasplante de útero se realizó en el año 2000 en Arabia Saudita. La receptora fue tratada con inmunosupresores al tratarse de el trasplante de un órgano. Tiene que haber inmunosupresores por el rechazo por parte del organismo receptor. El útero sobrevivió durante 99 días, pero presentó necrosis masiva, por lo cual se tuvo que retirar. 11 años más tarde, en Turquía, se hizo un segundo trasplante de una donadora cadavérica. Hubo un embarazo clínico, pero el nacimiento no fue viable. Y no fue sino hasta 3 años más tarde, en Suecia, que nace el primer bebé de útero trasplantado. Fue parte de 9 procedimientos, o sea, 9 trasplantes que se realizaron. La mujer que dio la mujer que recibió el útero y a partir del cual se gestó un embrión y nació el bebé, tuvo que participar en 2 ciclos de fertilización in vitro, una cirugía de trasplante, tuvo episodios asintomáticos de rechazo, el nacimiento es por cesárea y al finalizar se realiza una histerectomía, pero fue en el 2014 donde tenemos el primer caso exitoso de trasplante de útero, es decir, nace un bebé a partir de un útero trasplantado. Este tipo de trasplante se considera efímero. Está en la misma, así como el trasplante de cara, por ejemplo, se considera efímero, este también, porque no salva vidas. Una mujer que tiene AUFI no tiene su salud comprometida. Puede continuar sus actividades y su desarrollo profesional, por ejemplo, de forma regular. No se ve afectada si hablamos, por ejemplo, de alguien que necesita un trasplante de corazón. Entonces, en este caso no se salva la vida, sino que recibir un útero permite mejorar la calidad de vida. Y se recomienda que este sea retirado después de 1 o 2 embarazos para limitar el uso de inmunosupresores, o sea, que estos se utilicen de manera temporal, únicamente durante el periodo en el que se tiene el útero, es decir, se recibe el útero, 1 o 2 embarazos y se realiza una esterectomía, entonces limitamos el uso de supresores y al mismo tiempo limitamos las consecuencias
o sí, las consecuencias que puede haber por el uso de este tipo de medicamentos. Ahora, cuando hablamos de donadoras, podemos verlas, pueden ser donadoras vivas o donadoras cadavéricas. En el caso de la donadora viva, se busca que sean mujeres que hayan tenido embarazos exitosos y no querer tener más hijos. Puede resultar evidente que como resultado del trasplante de útero como donadora, eh, ya no pueda embarazarse porque ya no va a tener un útero, pero es importante aclararlo. Por eso es que se busca que sea alguien que ya no quiera tener hijos y que tenga un embarazo exitoso, por el hecho de que el útero puede tener un embarazo y porque ya la mujer como tal lo ha experimentado y no desea tener más hijos. Que esté relacionado con la receptora, esto para que haya un menor grado de rechazo del órgano. Una de las ventajas es que puede haber estudios previos y puede ser una cirugía electiva. Ahora, cuando hablamos de una donadora cadavérica, esta no está relacionada con la receptora, lo cual puede conllevar una mayor posibilidad de rechazo del órgano. Y es importante especificar la posibilidad de donar el útero. Normalmente cuando una persona en vida señala que quiere ser donadora, se dice donadora. Y esto puede implicar riñones, corazón, pulmón, la piel. Y se entiende, los órganos. Pero todo lo que implica, todo lo que hay alrededor de un útero nos hace llevar a decir, tiene que especificarse el útero que también se va a donar. Se van a donar dos órganos y el útero, porque muchas veces hay una implicación o tiene connotaciones en cuanto a la feminidad de una persona, su sexualidad, la maternidad. Entonces, ya sea la persona en vida se le solicite la autorización expresa de donar los órganos y expresamente el útero, o las personas que autorizan la donación de un familiar, por ejemplo, también autorizan la donación de órganos y si sí, autorizan específicamente la donación del útero para aclarar este punto y motivos, todo lo que las connotaciones que puede llegar a tener un útero sean abordadas y no queden como libres. Ahora, cuando buscamos que la donadora esté relacionada con la receptora, la intención es que haya un menor rechazo del órgano, del útero, pero esto puede también entrar en dinámicas familiares que pueden ser tensas y potencialmente explotadoras emocionalmente, ejerciendo presión social y financiera hacia la donadora, presión a proporcionar el útero y explotación de una expectativa de género. Esto lo podemos ver en el caso, en las entrevistas que realizó Lisa Guntram en el 2021 a mujeres que recibieron un útero. Melinda, mujer que llama así por motivos de confidencialidad, describe cómo ella esperaba que su madre le donara su útero, pero desde su principio su madre declara no querer hacerlo. Mientras tanto, Melissa hace hincapié que esa decisión de la madre de no querer donar su útero es lo que generó fricciones o distanciamiento entre ellas, porque ella, Melinda, explica que siente que no está cumpliendo como su rol o la responsabilidad que le correspondía como madre y en este momento cuando le pide su útero para que ella a su vez pueda tener hijos, se cuestiona si es que tiene el tipo de amor correcto que debe tener una madre por sus hijos. Melinda señala, si mi hija me pidiera algo, yo se lo daría. Si necesitara un riñón, yo se lo daría, cualquier cosa por mi hijo. Pero es esta expectativa de género donde las madres deben dar todo por los hijos y las madres lo hacen y entonces, ¿por qué no también un útero? Posteriormente, la madre de Melinda le ofrece accede a donar su útero. Melinda, en esta ocasión, lo rechaza y lo recibe de otra persona. Pero entonces es esta diferencia, es esta explotación de la expectativa de género y la explotación de una relación cercana, afectiva, de parentesco que debe ser puesta en tela de juicio cuando presentamos la opción de que sean donadoras relacionadas con las receptoras, porque no es simplemente, o sea, no es un procedimiento sencillo. Hay muchas cosas relacionadas con un útero y
todos los procesos a los que se va a someter la donadora tienen que ser puestos en tela de juicio y no simplemente esperar por ser madre y por ser mujer y por ya no estar utilizando, o sea, por ya no querer tener más embarazos, me lo puede donar. Entonces, esta relación, cuando hablamos de un útero donado de alguien relacionado con la receptora, tiene que ser puesto en tela de juicio para evitar esta explotación familiar y de expectativa de género. Ahora, el punto con el trasplante de útero es que estamos hablando de un proceso de reproducción asistida que se lleva a cabo en un órgano trasplantado. Es decir, son dos áreas que hasta el momento no interactuaban entre sí, pero cuando hablamos de trasplante de útero, las juntamos y las ponemos en el mismo contexto. Es decir, tenemos el proceso de fertilización in vitro, el cual va a tener que ser parte de todo el trasplante de útero y del embarazo para que puedan hacer un bebé, el embarazo como tal, reproducción asistida. Por el otro lado, trasplante, el trasplante del útero y el uso de inmunosupresores. Entonces, ¿cómo hemos de considerar este proceso? ¿Como reproducción asistida o como trasplante de útero? Hasta este momento no se ha puesto o no se han señalado criterios éticos, bioéticos que debe haber como un proceso de reproducción asistida en un órgano trasplantado. Tomemos, por ejemplo, los criterios de distribución. Si nos ponemos en el área de trasplantes de útero, cuando hablamos de AUFI, no hay mayor o menor urgencia para mujeres de recibir un útero. No se tiene un útero y todas están en el mismo punto de AUFI. Simplemente no hay grados o no hay urgencia por recibirlo. No hay posibilidades de un embarazo, pero no hay mayor o menor posibilidad de un embarazo. Y al mismo tiempo, eh, hay infertilidad, pero no hablamos de grado de infertilidad, simplemente infertilidad. Entonces, no podemos plantear mayor urgencia o menor urgencia entre mujeres. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de distribución? Por otro lado, ¿cómo determinar los parámetros dentro de los cuales una mujer debe encontrarse para considerarse calificada para tener descendencia? Criterios que cuando hablamos de trasplantes de órganos hay, pero en el área de reproducción asistida no tenemos. Podría plantearse una evaluación para eh, identificar o señalar o evaluar la idoneidad para la maternidad, pero hacerlo parece injustificado y una invasión y una invasión a la dignidad y los derechos reproductivos de estas mujeres. Entonces, ¿cómo vamos a determinarlo? Si nos paramos en el área de trasplantes de órganos, los criterios que tenemos aquí no parecen suficientes para la reproducción asistida, parte de lo que esto es. Ahora, si nos vamos en el área de la reproducción asistida, en este caso no se excluye ninguna mujer de recibir tratamientos, ni por motivos sociales, económicos, ni psicológicos. Entonces, ¿cómo? O sea, todas las mujeres han de recibir un útero. Y si es así, ¿cómo vamos a determinar quién lo recibe antes y quién lo recibe después? Porque así como hay en cualquier órgano que necesite, personas que necesitan trasplantes de órganos, hay escasez, podemos asumir que también va a haber escasez de úteros para mujeres con AUFI. Entonces, se han de establecer registros para que en cuanto haya un útero disponible, ya sea por donación altruista o cadavérica, estas mujeres, la primera en la lista, recibe el primer útero y así sucesivamente, o cómo es que se determina la distribución. Cuando estamos en reproducción asistida, muchas veces responde a factores económicos. Cuando estamos en el área de trasplante de órganos, hay otros criterios que no podemos aplicar a la reproducción asistida. Entonces, al ser un proceso de reproducción asistida en un órgano trasplantado, ¿en qué área nos vamos a mover? Y más bien no enfocarnos en una sola área, sino cómo vamos a hacer que en conjunto sean resueltos los conflictos que si vemos las dos separadas se presentan y no implican una solución o no conllevan una respuesta. La compensación económica es otro punto por tener en cuenta. Cuando hablamos de donación de órganos, no hay compensación económica. No hay libre mercado, no hay compraventa de órganos. En estricta teoría, esto no sucede. Pero
Si nos vamos al área de la reproducción asistida, puede haber compensación económica. Pensemos, por ejemplo, en la maternidad subrogada. Si bien es cierto que hay países que lo tienen prohibido o personas, grupos de personas que, por ejemplo, motivos religiosos no pueden acceder a ello, existen países donde sí hay una compensación económica. Entonces, si nos ponemos en el área de la donación de órganos, no hay compensación económica en relación con la donación de un útero para mujeres con AUFI. Pero si nos ponemos en el área de la reproducción asistida, puede haber compensación económica. Entonces estaríamos hablando de oferta y demanda, de un libre mercado, cómo es que se va a plantear y los problemas que cada área implica. Por ejemplo, si estamos en el área de reproducción asistida y hay compensación económica, la explotación que esto puede conllevar, la cual vemos en temas de maternidad subrogada, por ejemplo, o turismo médico. ¿Cómo vamos a resolverlo? ¿En qué área nos ponemos para determinar los puntos y los criterios o los puntos de conflicto que se pueden presentar y cómo solucionarlos? Ahora, la maternidad es un punto muy importante cuando se habla de trasplante de útero. Se está buscando el trasplante de útero como respuesta a presión social y familiar, llevando expectativas personales en relación con la procreación, imponiendo cargas físicas y psicológicas. Es decir, mujeres que no tenían útero, mujeres con AUFI, simplemente no podían tener un embarazo y se acababa esta presión externa, en dado caso de que ellas no quisieran tener un embarazo. Pero existiendo la posibilidad de un trasplante de útero, entonces existe otra vez la alternativa de esta presión social y familiar de tener un embarazo y de tener la integración de la familia, dando preferencia a los vínculos físicos y biológicos entre padres e hijos, porque como ya señalamos, existe la alternativa de la adopción, pero ello no implica un vínculo físico-biológico entre padres e hijos. Entonces, ¿qué tanto esta alternativa no puede exacerbar esta presión social familiar por la preferencia de estos vínculos físicos y biológicos? Es decir, cuando hablamos de maternidad podemos señalar tres tipos de maternidad: social, genética y gestacional. La social es el reconocimiento madre-hijo desde el punto de vista social, como su nombre lo indica, y este es el caso de la adopción. No hay una relación genética entre padres e hijo y no hubo en ningún momento gestación por parte de la madre adoptiva y el hijo, pero hay una maternidad social. Por otro lado, tenemos la maternidad genética, es decir, sí hay relación genética entre los dos. Y esto es lo que da la maternidad subrogada, la relación genética y la maternidad social. Pero nuevamente, no hay una maternidad gestacional. Para mujeres con AUFI, el trasplante de útero es la única alternativa que presenta estas tres: una maternidad social, genética y gestacional, es decir, socialmente el reconocimiento de los dos, genéticamente hay una relación y hubo un embarazo. Si bien es cierto que este embarazo está limitado en cuanto la físicamente cómo lo vive la mujer, por ejemplo, no percibe movimiento fetal, no va a tener un proceso de parto normal, no va a tener contracciones, simplemente va a ser una cesárea, el nacimiento es por cesárea, pero hay un periodo, hay un proceso gestacional, entonces es maternidad gestacional. ¿Qué tanto se presiona a las mujeres para que participen o para que cumplan con estos tres tipos de maternidad, existiendo alternativas que solo implican una o dos de las tres? Lo cual es importante cuestionar. Si es que realmente, o sea, si es que las mujeres que estando en algún futuro el trasplante de útero disponible, si es que estas mujeres quieren realmente participar o es presión social familiar que se pone sobre ellas. Cuando hablamos de cualquier procedimiento, tenemos también que hablar de riesgos y beneficios. Este caso no es la excepción. Riesgos y beneficios para la donadora, para la receptora y para el bebé, es decir, las tres personas involucradas. Los riesgos para la donadora es el reinicio hormonal de varios ciclos menstruales en caso de que se encuentre en periodo menopáusico, con todo lo que implica este reinicio hormonal y la extracción del útero.
Como esta extracción tiene que hacerse preservando un amplio soporte vascular, se trata de una operación más larga que si se hiciera una esterectomía simplemente para retirar el útero por motivos, no sé, por ejemplo, cáncer. Entonces, la operación es más corta. Entonces, los riesgos que conlleva este tipo de procedimiento quirúrgico y los riesgos psicológicos al tratarse de un órgano con el cual está relacionada la feminidad, la sexualidad de las mujeres y la capacidad reproductiva. ¿Cómo puede esto afectar a la donadora perdiendo este órgano? Si bien lo dona, puede existir el impacto emocional, ya sea a largo, corto, mediano plazo. Y los beneficios que ella percibe es el alivio del sufrimiento ajeno, es decir, ayudar a que una mujer que no puede embarazarse porque tiene AUFI pueda tener estos tres tipos de maternidad. La receptora también tiene riesgos. Las cirugías, una al recibir el útero, la cesárea, si son dos embarazos, dos cesáreas, y la histerectomía. Entonces estamos hablando mínimo de tres procesos quirúrgicos con los riesgos que toda operación conlleva. El uso de inmunosupresores, se trata de un embarazo de alto riesgo y el rechazo del órgano. Por el otro lado, los beneficios son la maternidad social, genética y gestacional, cosas que con cualquier otra alternativa no podría alcanzar. Y los riesgos para el bebé son aquellos relacionados, asociados a la reproducción asistida, la exposición a inmunosupresores y el rechazo o retiro del útero durante la gestación. No hablamos de beneficios en caso del bebé porque la alternativa es que no se realice el trasplante de útero y entonces es una no existencia, lo cual ni es algo, no es un riesgo y no es un beneficio. La no existencia es simplemente no existir, entonces no se señala un beneficio como tal. Para que se pueda realizar un trasplante de útero, tiene que haber, como en todo procedimiento, un consentimiento informado. De acuerdo con la Comisión Nacional de Bioética, es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en salud. Y es un proceso continuo y gradual entre el personal de salud y el paciente, que se consolida en un documento, pero es un proceso, no es simplemente la firma de un documento, sino ese es el punto final. ¿Quiénes necesitan un consentimiento informado cuando estamos hablando de trasplante de útero? Por un lado, la donadora y por el otro lado, la receptora. La donadora necesita hacerse evidente, necesita señalarse su capacidad para tomar decisiones de manera libre de coerción. Tiene que estar médica y psicológicamente apta para donar, conocer los riesgos inmediatos y a largo plazo, es decir, inmediatos, la operación, a largo plazo, cómo puede afectarle el hecho de haber eh, donado su útero, cómo se percibe ella a sí misma, por ejemplo, cómo percibe su sexualidad, cómo se ve afectada o su feminidad después de haber donado su útero. Esos pueden darse a largo plazo, entonces existen riesgos inmediatos a largo plazo. Es importante que conozca los dos que existen y cuáles pueden ser. Los beneficios y alternativas para ella y la receptora, porque como vimos, la receptora tiene alternativas para ser madre, adopción o maternidad subrogada. Entonces, no es esta alternativa como trasplante de útero o nada, sino hay otras opciones. Entonces, que la donadora sepa de esta posibilidad, de estas alternativas. Es importante que tenga acceso a un defensor de donantes independiente y muy importante también informar sobre la esterilización como resultado del procedimiento. Puede resultar evidente que al retirar el útero ya no va a poder tener más embarazos, pero es muy importante que se señale, que sea explícito en el consentimiento informado. Ahora, en el caso de la receptora, se tienen que señalar los múltiples pasos del proceso de trasplante de útero, es decir, la operación para al recibir el útero, el proceso de fertilización in vitro, antes de recibir el útero, se recibe el útero, implantación, el embarazo de alto riesgo, la cesárea y después la histerectomía después de uno o dos embarazos. Todos esos puntos o todos esos procedimientos conllevan riesgos y son diversos pasos y el uso de inmunosupresores. Entonces es importante señalarlos todos. Los riesgos conocidos y la existencia de incógnitas. Hasta ahorita conocemos los riesgos de la reproducción asistida, por un lado, los riesgos de trasplante de úteros, por otro, los riesgos del uso de inmunosupresores durante el embarazo, gracias a mujeres que han
eh, eh, tenido que, o que han tomado inmunosupresores por quizás por tener un riñón trasplantado y durante un embarazo, pero también existen estas incógnitas que hasta el momento no se presentan y que puede ser posible que conforme se vayan realizando más trasplantes de útero, se vayan descubriendo, a las cuales habrá que dar solución desde el punto de vista bioético y desde el punto de vista médico, jurídico y todas las áreas involucradas. Pero señalar que existen estos riesgos conocidos y la existencia de incógnitas. También las limitaciones que tendrá el embarazo experimentado. Como mencionamos, no va a sentir movimiento fetal, no va a haber un proceso de parto normal, contracciones, sino va a ser una cesárea. Entonces, señalar que si bien va a estar embarazada, físicamente se va a ver embarazada, va a haber ciertos límites. Entonces, también, ¿qué implica para estas mujeres un embarazo? Y si para ellas el embarazo, una parte muy importante es sentir, por ejemplo, movimiento fetal, quizás no sea la alternativa para ellas porque no lo van a obtener y deben tener una continua actualización. Ahora, por otro lado, tenemos un punto en donde los pacientes en busca de intervenciones quirúrgicas innovadoras normalmente se enfocan en los beneficios que estos procedimientos conllevan y no ven tan claro, no les son evidentes las posibles complicaciones y fracaso. Es decir, aproximadamente hasta el 2023, aproximadamente se habían realizado 80 trasplantes de útero, de los cuales habían nacido igual, aproximadamente 40 bebés. Esto nos habla de una tasa del éxito 50%, más o menos. Las pacientes que buscan el trasplante de útero para poder tener los tres tipos de maternidad tienden a enfocarse en esos 40 nacimientos y decir, es que 40 mujeres pudieron tener un embarazo que llegó a término y todo fue exitoso, pero no ponen tanta atención o no ponen la atención suficiente en el hecho de que hay mujeres que han recibido útero y que de todos modos no han podido embarazarse. Entonces, existe el riesgo de que se forme una idea terapéutica errónea en torno al trasplante de útero. Es por esto que resulta importante determinar si los posibles pacientes tienen la capacidad realmente de discernir los riesgos de forma precisa y realista, si pueden identificar realmente cuáles son los riesgos que van a correr al someterse a varias operaciones, mínimo 3, y todo lo que implica un embarazo de alto riesgo, el uso de inmunosupresores, fertilización in vitro, o si simplemente se están enfocando en la posibilidad de un embarazo como resultado del trasplante de útero. Necesitan tener también la capacidad de discernir estos riesgos, que les resulten claros y que entonces puedan tomar realmente una decisión informada, poniendo atención en los dos puntos y no nada más en esta idea que se forma de manera errónea en torno al procedimiento. Por último, tenemos problemas de justicia o equidad. Se calcula que el trasplante de útero tenga un costo de entre 100 y 300 mil dólares. Y en Suecia, donde se hicieron los 9 trasplantes de útero en el 2014, tuvo un costo, un trasplante, o bueno, el procedimiento del cual nació el primer bebé, de 74.564 euros. Si estamos hablando de un contexto como en México, ¿cuántas personas tienen 74.500 euros para para participar de un trasplante de útero y poder tener un embarazo? Y si es así, si lo vemos local, o sea, en nuestro ámbito nacional, no muchas personas tienen esta capacidad económica para hacerlo. Y entonces cabe preguntar, ¿debería el Estado proporcionar los medios o el dinero para que se realice este procedimiento a mujeres que tienen NAUFI, que padecen NAUFI? Por el otro lado, se puede cuestionar, en un ámbito nacional en el que los medicamentos no están disponibles como nos gustaría para otros padecimientos, ¿realmente deberían destinarse fondos para reproducción asistida? Siendo que, como vimos, una mujer con NAUFI no tiene su salud comprometida, pero una persona, por ejemplo, con cáncer sí. Entonces, si es así, realmente el costo que implica este tipo de procedimientos probablemente responda a
al mercado y un proceso a oferta y demanda. Las personas que tengan la capacidad económica van a ser quienes accedan a esto, y las personas que no tengan la capacidad económica, aunque padezcan AUFI y quieran embarazarse, no respondiendo a una presión social, familiar, no van a poder hacerlo por motivos económicos. Tomando en cuenta también que conforme se vaya general, o más esté disponible el trasplante de útero, el costo va disminuyendo normalmente, pero cuando esté disponible en un primer momento, ¿cuántas personas realmente van a poder tener acceso a ello? Y siendo así, entonces, ¿es realmente una solución? O sea, si estamos hablando de un procedimiento que nos cuesta 74,000 euros, ¿realmente es una solución para mujeres con AUFI? Porque si tienes la limitante económica, en realidad no se te presenta una alternativa, simplemente la solución, pero resulta inalcanzable. Entonces tenemos un problema de justicia y equidad. Es importante señalar que estos problemas no agotan los conflictos bioéticos que puede haber sobre el trasplante de útero, pero es importante iniciar por algún lado, antes de que el procedimiento, bueno, no antes, sino conforme el procedimiento se va desarrollando y va a estar, se espera que esté disponible para personas con AUFI, qué puntos debemos solucionar, qué puntos deben tener atención bioética, y conforme se vayan presentando más situaciones, irlo resolviendo, pero no dejarlo simplemente para que se desarrolle de forma independiente a la bioética, sino que vayan de la mano, buscando siempre entonces preservar el bienestar de todos los involucrados, de las mujeres donadoras, de las mujeres receptoras y de los bebés resultados de todo el procedimiento. Muchas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.